Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy nos toca continuar con nuestra lectura. Estamos en 1 Crónicas, capítulo 2, la Biblia Antiguo Testamento. El episodio anterior empezamos el libro nuevo de 1 Crónicas, explicamos el porqué de nuestra orden de lectura en libros, un orden cronológico que ya lo explicamos en el capítulo anterior. Ahora nos toca 1 Crónicas 2. Este libro es largo, como el capítulo anterior. Si recordamos, el capítulo anterior es un registro genealógico. Y fue largo, casi exactamente tan largo como el que vamos a leer ahora, 54 versículos y este 55. Entonces, lo que leímos en el capítulo 1 de Crónicas, recordemos, este es el libro de Crónicas, es el libro de los registros oficiales escritos por cronistas sobre David, el rey David. No sé si empezó mucho antes de David, empezó mucho después de David, pero es sobre David. Y para hablar de David vamos a hablar desde el principio, lógica de los cronistas. Entonces, empieza con la genealogía desde Adán. Y empieza generación tras generación tras generación tras generación. Y hicimos un esfuerzo de mantener organizado qué línea forma qué grupo humano. Y hemos tenido varios grupos humanos acá y he tratado de marcar justamente eso. Para referencia, hay que repasar el capítulo anterior, el episodio anterior de 1 Crónicas 1. Me gustaría hacer un pequeño resumen en la pizarra sobre lo que hemos leído aquí. Aquí estamos hablando desde Adán hasta Noé, ¿no es cierto? Y Noé tiene a Sem, Cam y Jafet. Otra vez el mundo se vuelve a iniciar con estos tres, la población del mundo, ¿no es cierto? Y los de Cam son estos. ¿Y qué pasó con la línea de Cam? Y vienen a ser los cananeos, por lo menos la línea de importancia, ¿no es cierto? Digo de importancia por concatenación de eventos. Luego los hijos de Sem, y por Sem viene Abraham. Y Abraham, entonces, personaje importantísimo por el inicio del convenio registrado sobre el cual todos los eventos subsiguientes de la historia mundial dependen. Viene una genealogía desde Abraham. Y desde Abraham se empiezan a dividir algunas cosas. Y termina el capítulo, estos fueron los jefes de Edom, por un lado de los de Abraham. Falta el otro lado. Y entonces ahora venimos a Crónicas 2, donde vamos a hablar del otro lado. Entonces quiero en la pizarra, esta es nuestra pizarra, a ver si usamos un espacio por acá. ¿Ok? Por acá. Y en el lápiz, a ver en la pizarra, si tenemos, si recuerdo bien, si no, corríjame, ¿ya? Ya. A ver, tenemos entonces a Adán, ¿no es cierto? Adán. De Adán viene... ¿Quién viene? Muchos vienen hasta Noé, ¿no es cierto? A ver, Noé. No estoy hablando que directamente hijo todavía, ¿ok? Hay muchas generaciones acá, creo que 6 o 7. De Noé, aquí sí vienen Sem, Cam y Jafet, ¿ok? Entonces, estos sí son hijos directos. Por acá y por acá. De Sem, Cam y Jafet. Entonces el capítulo habla de lo anterior, habla de Sem, ¿no es cierto? Habla primero de Cam, ¿ok? ¿Por qué Cam es importante? Porque de aquí vienen todos los pueblos cananeos. El hijo de Cam fue Canaán, y de Canaán salen un montonazo de pueblos, ahí está descrito en el capítulo 1.
Y los cananeos eran los pueblos idólatras que ocupaban la tierra que luego se volvió tierra prometida para los descendientes de Abraham por el convenio. Ahora, ¿de dónde viene Abraham? Abraham viene desde Sem, ¿ok? Viene Abraham. Sí. Hay muchas generaciones también acá, ¿ok? Muchas generaciones y muchas generaciones acá. De Abraham viene ¿quién? Viene Isaac, ¿no es cierto? Isaac. Y también de Abraham viene Ismael. De Ismael se dice, y yo no soy el más experto en esto, que los árabes, los musulmanes vienen de Ismael. ¿Ok? Entonces, esto tengo que corroborarlo. A ver, musulmanes. No quiero decir árabes porque medio que todos acá son árabes. Pero los musulmanes me parece. Vienen del lado de Ismael. Estoy dudando, ¿ya? Esto es para averiguar. Luego del lado de Isaac. Isaac tiene dos hijos también, dos mellizos. Esaú y Jacob. Estos son mellizos, ¿ok? Mellizos. Esaú salió primero. Ya conté toda esa historia en el capítulo anterior. Muy bien. Estamos ahí. Y de Esaú salen el pueblo de los edomitas. También acá muchas generaciones y pueblos y reyes desde Esaú. ¿Ok? Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Ya, no voy a volver a mencionar esto que mencioné en el capítulo anterior. Y Jacob tiene 12 hijos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 hijos. De ahí vienen las 12 tribus. Ok, 12 tribus. ¿Estamos? Entonces, de las 12 tribus viene, me parece que de la tribu de Leví, no lo sé, pero viene el rey David. Entonces, de una de esas tribus viene David. Y esa es la línea que estamos queriendo seguir. Y luego de David vamos a encontrar, obviamente que hay muchas generaciones, y de David viene Jesús. Muchas generaciones. Esta es la línea que estamos queriendo marcar. ¿Ok? Los cronistas se quedan en David, obviamente. Entonces, esta es la línea que estamos queriendo marcar. ¿Ok? Ahora, esto es lo más cercano a un árbol genealógico que yo he hecho. Obviamente debe haber estudios y estudiosos y incontable cantidad de artículos respecto a mucho más detalle, desmembrado uno a uno de todas estas generaciones. ¿Ok? Entonces, nuestro tema aquí es David. Por ahora, ese es el tema. Y el capítulo 1 nos ha llevado hasta acá. ¿Ok? Este es capítulo 1. Y ahora el capítulo 2, capítulo 1, ¿no es cierto? Y ahora el capítulo 2 nos va a llevar por acá. Capítulo 2. ¿Estamos? Esto es Crónicas, ¿no? Estamos en Crónicas 1 y Crónicas 2. 1 y 2. ¿Estamos? Entonces, eso es.
Ya hemos leído toda la línea, desde Adán hasta los edomitas, descendientes de Esaú, que era hijo de Isaac, Abraham, etc. Hay muchas bendiciones sobre los edomitas, debido a Esaú, debido a Abraham, Isaac, Abraham. Pero la línea del convenio va por la línea de Jacob, de Isaac, Abraham. Jacob, 12 tribus, y todo lo que pasa con ellos, quedan en Egipto, crecen esclavos, viene Moisés, y cientos de años van pasando. Moisés los rescata, son entrenados y afilados por 40 años para volverse una nación singular, de un gobierno diferente, sin reyes. Entonces ya están listos, ya están preparados, afilados, ya están enfocados. Ahora sí, vayan a la tierra que les he prometido. Y está llena, esa tierra prometida está llena de estos chicos de acá. Otro color necesito. Ya. Estos chicos de acá. Los cananeos. A los de Israel se les dijo, vayan a esa tierra, que los cananeos han habitado y han podrido, han entrado en idolatría, en pedofilia, en sacrificios humanos y de niños, y todo esto que se convierte en el nivel no tolerable en el que hemos visto a Dios destruyendo y arrasando pueblos enteros por esas prácticas. Entonces, ustedes, Israel, obtengan esa tierra, ¿ok? Obtener esa tierra. Las tribus de Israel. Interesante que esa promesa se le dijo a Abraham. A Abraham se le dijo, vas a obtener como promesa todas las tierras de tus peregrinaciones. ¿Y por dónde peregrinó Abraham? Por todas las tierras de los cananeos. Y así se vuelve, ¿ok? Entonces, capítulo 2, vamos a entrar a la línea de Jacob ahora. ¿Okay? El capítulo 1 puede ser tedioso, pero nos da una línea exacta de por dónde estamos yendo, la cronología de las crónicas que les interesa a David, porque ese es el presente de los cronistas que escribieron crónicas. Entonces, para allá vamos. Me olvido de algo, a ver mis notas, creo que no. Saúl, Jacob, muy bien, por ahí va. Entonces, empezamos el capítulo 2 con ese antesala, ¿no es cierto? Se mencionan los descendientes de Israel. Sabemos que Jacob fue llamado Israel, luego se le cambió de nombre. Descendientes de Israel, de Judá, uno de las 12 hijos de Israel, de Isaí, que es el padre de David, me parece, y de Caleb y de otros. Bueno, vamos a solucionar esas dudas ahora. Estos son los hijos de Israel, los 12 hijos que hemos visto acá de Jacob. Israel, las 12 hijos. Y empieza a nombrarlos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿Son los 12? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Ok, van 12. Entiendo que de estos se pierde uno, Rubén. Se pierde uno, casi. Y quedan 11. Entonces, de José, que fue vendido en Egipto y fue el modo extraño, poderoso, extraño entrenador de Dios para luego venir a salvar a los 12 de la muerte segura. José tuvo 2 hijos. Entonces ya no se cuenta a José, sino a sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces vuelven a ser 12. Rubén perdió la bendición por pecado sexual con la esposa de su padre. ¿Okay? Y José no perdió la bendición, sino se duplicó su bendición por sus 2 hijos. Muy bien, entonces estamos con los 12 hijos de Israel.
Estos son el origen de toda una serie de naciones hasta el día de hoy. Los hijos de Judá, uno de los hijos de Israel, Judá, los judíos. ¿Por qué es importante los judíos? Entonces aquí David no viene de Leví, viene de Judá, me parece. Claro, si ya lo hemos leído, qué tonto yo. Ok, los hijos de Judá, de aquí vienen los judíos, ok. y Onán y Sela, estos tres le nacieron de la hija de Súa, la cananea. Judá se metió con una cananea. Cananea, el pueblo que debió ser destruido por los israelitas justamente. Bueno, en este caso todavía no ocurría eso, ¿no? Todavía no ocurría eso. Estamos hablando de los hijos originales. Estas 12 tribus han pasado muchas generaciones. Acá, muchas generaciones. Pero Judá no son muchas generaciones, es el hijo de Jacob o de Israel. Y él se metió con una cananea, o sea, una de las lejanas primas del tatarabuelo Cam. Lejanas nietas. Obviamente muchas generaciones pasan y estos padres y nombres y abuelos y bisabuelos se superponen. Estamos hablando del bisnieto, pero el bisabuelo sigue vivo y tiene otros primos o otros hijos, y tengo primos y primos segundos y primos terceros. Entonces, cananeo se menciona porque son descendientes del padre maldecido, Canaán, hijo de Cam, que fue hijo de Noé. ¿Ok? Entonces, Judá se mezcló con una cananea. Esta frasecita significa, da a entender, y corrígeme si me equivoco, pero da a entender como se casó con alguien que no debía. Los maldecidos, no te mezcles con ellos. Pero bueno, estos tres, Onán y Sela, le nacieron de la hija de Súa, la cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, y él le dio muerte. Supongo Jehová le dio muerte. Y Tamar, su nuera, ya me voy confundiendo, le dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Entonces cuando muere este hijo malo, toma a la esposa del hijo y tiene más hijos. Judá, una joyita Judá. Perdón, estoy soltando mi juicio temporal de esta época. Yo que sé que era aceptable en esa época. Trato de vislumbrar, pero siempre estoy filtrado por mis idiosincrasias actuales, ¿no es cierto? No sé nada de lo que era aceptable en esa época. Percibo lo que percibo y juzgo no debiendo. Luego, de Fares. Los hijos de Fares, Esrón y Hamul, y los hijos de Zera, Simri y Etán y Emán y Calcol y Dara, por todos 5. Estamos hablando de los nietos de Judá. Y el hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Prevaricar es pecar, es cometer pecado. ¿Y el anatema qué es? Es decir, lo que se destruía en forma completa o se dedicaba como sacrificio. Algo sagrado que se ofrecía en sacrificio y tiene que destruirse para el sacrificio. Y este pecó en el sacrificio. No sé exactamente cuál es esa historia, pero perturbó a Israel. Fue un escándalo. Carmi, nieto de Judá. Y Azarías fue hijo de Etán, y los hijos que le nacieron a Esrón, Jerameel, Irram y Kelubai. Irram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Línea de Judá. No voy a entretenerme en la perfección del despiece. Y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Aquí tenemos un personaje importante. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo a Abinadab,
y Simea el tercero. Sabemos que David fue el octavo, y el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. Perdón, séptimo. Pensé que era el octavo. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. De los cuales. Entonces el séptimo era David. Osem no. Quita. El séptimo. Eso. Ahora sí. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas, y los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Y Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, el Ismaelita. Por acá, Ismael. Estamos hablando de que Judá, uno de estos 12, bueno, en la primera generación, ¿no es cierto? Judá se casó con un pariente de los ismaelitas. ¿Ok? Era del abuelo, el tío abuelo. Los hijos, quién sabe cuántos, o tal vez por ahí nomás, porque es la primera generación de Jacob, la primera generación de Ismael, no sabemos. Han pasado 20 años, 30 años, 40 años, se está casando con la esposa del hijo que murió, así que ya no sé cuántos. Digo, se está casando. Tal vez estoy siendo demasiado condescendiente. Simplemente está teniendo hijos con prácticas de protección, prácticas acostumbradas. No juzgo, solo leo. Caleb, el ismaelita, ¿no es cierto? Y Caleb, hijo de Hezrón, engendró hijos de Azuba, su esposa, y de Geriot, su no esposa, supongo. Y los hijos de esta fueron Geser y Sobab y Ardón. Y cuando murió Azuba, Caleb tomó por esposa a Efrata. Engendró hijos de Azuba. Cuando murió Azuba, tomó hijos de Efrata, la que le dio a luz a Hur. Y Hur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Este está marcado. ¿Por qué? Algo en Éxodo habla de Besaleel. Mira, yo he tomado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de tribu de Judá. Éxodo 31. Es el final de la peregrinación de Israel por el desierto por 40 años, y ya a punto de tomar la tierra prometida, si no me equivoco, esa época. Y aquí en Crónicas está hablando de eso. ¿Ok? Muy bien, ese Belaseel. Y después Esrón se unió a la hija de Maquir, padre de Galaad, a la que tomó por esposa siendo él de 60 años, y ella le dio a luz a Segub, 60 años, y tomó a alguien que da a luz hijos, o sea, por lo menos 20 años menor. Podemos asumir que era muchísimo menor. Y Segub engendró a Jair, que tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Ya estamos hablando de la repartición de los pueblos cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida y empezaron a repartirse las zonas, ¿no es cierto? Y él tomó Jesur y Aram con las ciudades de Jair, de ellos con Kenad y sus aldeas, 60 ciudades. Todas estas pertenecieron a los hijos de Maquir, padre de Galaad. Y después que murió Hezrón y Caleb de Efrata, Abdías, esposa de Hezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Y los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fueron Ram, su primogénito, y Buna, y Orem, y Osem, y Ahías. Tenemos que llegar a David, ¿no es cierto? Y tuvo Jerameel otra esposa llamada Atara, que fue padre de Onán. A ver, ya habíamos llegado a David hasta acá, ¿no es cierto? Estamos en el versículo 26, pero en el 15 ya habíamos llegado a el Isaí, que engendró a David. Y Ram engendró a Aminadab engendró a Naasón, el príncipe de los hijos de Judá. Y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, de los cuales Sarbia y Abigail, que engendró a Isaí, no, e Isaí engendró a Eliab, engendró a 7, de los cuales, entonces 8 y 9,
Estas eran hermanas de David, ¿no es cierto? Hermanas de David. Hemos hablado de Sarbia, de los cuales, el séptimo David, de los cuales... ¿Te acuerdas el incesto que hubo entre hermanos, los hijos de David? ¿Ahí no estaba Sarbia? ¿O Sarbia era la hermana? Ya no me acuerdo. Fueron hermanas y sus hijos fueron Absai, Joab y Abigail, tantos de estas hermanas. Y Caleb, hijo de Hezrón, ¿dónde está Caleb? Hijo de Hezrón. Y... ¿dónde está Hezrón? Caleb. Tendría que verlo graficado. Se me va. Supongo que cuando lleguemos a un destino entenderemos el porqué de la línea, pero estamos siguiendo con la línea acá, después de David, o alrededor de David. Estábamos en el 26. Y tuvo Jerameel otra esposa llamada Atara, que fue padre de Onam, y los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Demás y Jamín y Eker. Y los hijos de Omam fueron Simai y Jada, y los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la esposa de Abisur era Abijail, la cual dio a luz a Abdán y Molid. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? Los hijos de Salma, Berén, Manjatitas, Cotacoralitas, Pader, Keran, Caleb, las hijas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes, Ceneos, padre de Recab. No veo destino, honestamente. Molid, 30. Y los hijos de Nadab, Seled y Apaim, pero Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesam fue hijo de Isi, y el hijo de Sesam fue Ahlai. Esta es una lectura difícil. Y los hijos de Jada, hermano de Simai, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos, y los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa, y estos fueron los hijos de Jerameel, que lo habíamos mencionado desde acá. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, y tuvo Sesán un siervo egipcio llamado Jara, y Sesán dio a su hija por esposa a Jara, su siervo, y ella le dio a luz a Atai. Y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad, y Zabad engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed, y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías, y Azarías engendró a Gelés, y Gelés engendró a Elasa, y Elasa engendró a Sismai, y Sismai engendró a Salum, y Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. ¿Por qué estamos registrando todo esto? Estoy tratando de pensar como el cronista. Y los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré y Tapúa, y Requem y Sema. Y Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai, y Maón y Maón fue hijo de Samai, y Maón fue padre de Betzur. Y Efa, concubina de Caleb, le dio a luz a Haram, y a Mosa, y a Gacés. Y Harán engendró a Gacés. Y los hijos de Jadai, Regem y Jotam y Gesam, y Pelet y Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, le dio a luz a Seber y Tirhana. Y también dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Gibea, y Axa fue hija de Caleb. Esta es una buena práctica de lectura y pronunciación rápida. Estos fueron los descendientes de Caleb, los hijos de Hur, primogénito de Efrata. Sobal, parte de Kiriath Jearim. Salma, padre de Belén. Jaref, padre de Bet Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriath Jearim, fueron Jaroe, la mitad de los manahetitas. Y las familias de Kiriath Jearim fueron los itritas, y los futitas, y los sumatitas, y los misraitas, de quienes salieron los soratitas y los estaolitas. Estamos hablando de pueblos. Hemos pasado por una serie de nombres, que generaron finalmente pueblos.
Los hijos de Salma, Belén y los netofatitas, Atrot Bet Joab y la mitad de los manaitas y los zoraitas, y las familias de los escribas, tal vez aquí queríamos llegar, que moraban en Jabes, fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, los ceneos que vinieron de Hamat, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Ya, no quiero pretender que recuerdo, pero esto de los ceneos, y los ceneos, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, desierto de Judá que está al sur de él, y fueron y habitaron con el pueblo. ¿No son los ceneos estos que al ver a Israel que venía invadiendo y destruyendo a todos, estos pretendieron ser viajeros y se pusieron todos pobres y cansados y se encontraron con Israel en el desierto y dijeron: somos viajeros, no nos hagan nada, no somos de aquí, hagan convenio con nosotros de que no nos van a hacer daño? Ok, hicimos convenio. Y luego resultó que era mentira. Si eran un pueblo de ahí. Y debían ser destruidos, pero ya hicimos convenio. ¡Qué vivos! Y ahí quedó. Me parece que esos eran los ceneos. Padre de la casa de Recab. Jeremías, esto es más adelante. Tratar de enlazar todo con todo. Hay que ser pues un triple maestría tipo de cerebro, ¿no es cierto? Doctorado. Y yo no soy eso. Soy alguien que trata de entender el macro de las cosas para poder sacarle un provecho medio contextual y lo más provechoso para mí mismo. Sí trato de entender un contexto, pero no me vuelvo un docto, ni pretendo hacerlo. Y este capítulo ha sido pesado. Y las familias de los escribas. Los escribas vienen de este pueblo que se unió en forma tramposona, ¿no? ¿Los hace pueblo malos? No. Los escribas son escribas. Los escribas. Bueno. ¿Por qué es importante? Al final ellos eran los escribas y ellos llevaron hasta su propio presente, su propia persona, el registro genealógico acá. Opino que lo que me importa es David. Hasta este punto, David. Ya habrán otros libros que estoy seguro que nos hablarán de David, la línea hasta Jesús. De hecho, Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, es también pura genealogía. Una por el lado del papá José, ascendencia, y el padre, y el padre, y el padre, el padre, llega hasta David. Y la mamá María, el padre, el padre, el padre, el padre, hasta David. Entonces era el rey legítimo según la profecía de Isaías que veremos más adelante. Hay tantísimo que ver. Y en esta simplemente mía se me pierden las piezas para unirlo todo en una maravillosa figura que forma, pero yo no lo puedo hacer tan hábilmente, definitivamente. Entonces, hasta aquí, el capítulo pudo acabar en el versículo 15, porque de eso se trata, de Judá a Isaí, ¿ok? De Caleb y otros, todo esto, ¿ok? Así que aquí lo dejo. Este capítulo nos lleva hasta David. El capítulo anterior lo hizo más rico porque venía desde Adán, Noé, Abraham y esta descendencia que forma los pueblos importantes que son un problema más adelante y los pueblos importantes que son los protagonistas de los problemas más adelante. Y llegamos hasta David. David viene de Judá. No sé por qué lo confundí temprano. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. A ver qué más nos cuentan las crónicas.